Bien, pues saludos a todos. Buen día, Egunon. Tenemos a José Martínez Raya. No sé si como experto o como experto sobrevenido, eso ya lo dirá él, para hablar de la Constitución Española de 1978, refrendada por la sociedad española el día 6 de diciembre y que entró en vigor antes de finalizar aquel año 1978. A mí me faltaban 4 años para nacer, pero ¿qué se va a hacer? Bueno, don José, presentes. Muy buenos días. Bueno, a ti te faltaban 4 años, a mí me faltaban 8. Y aparte soy de esas fechas, así que me faltaban prácticamente 8 años exactos para nacer, pero eso no quiere decir que la Constitución no deje de estar vigente. Pero bueno, ya entraremos en tema un poquito más adelante. Presentarme, pues normalmente intervengo en este tipo de conversatorios o las tertulias y demás eventos online como experto en relaciones internacionales, pero también tengo un grado de ciencias políticas y gestión pública, donde por supuesto la Constitución española es un tema muy importante, es un tema que hemos leído, hemos debatido y hemos analizado en multitud de ocasiones, y como español de a pie, pues creo que también soy una persona capacitada para opinar y valorar nuestra Constitución, que no deja de ser nuestra norma máxima, nuestro marco de convivencia legal, lo que nos permite que todos nos expresemos en libertad y podamos vivir en paz y en armonía, o en la mejor armonía posible. Entonces, bueno, yo creo que con esta carta de presentación tenemos suficiente para debatir un tema tan interesante que conmemoramos en estas fechas. Sí, a fin de cuentas, en algún momento de la historia se pensó que la organización previa ameritaba un cambio, a pesar de que había habido documentos como la propia carta de Juan Sin Tierra del siglo XIII, que algunos lo quieren considerar la primera constitución de la historia, pero no se llamaba constitución, y a partir tal vez de 1787, la constitución de Estados Unidos, en 1791, aquella constitución de la Francia revolucionaria, se pensó que era necesario un documento de estas características. Y ahí tenemos, por ejemplo, la primera constitución española de 1808, la de Bayona, y luego la PEPA de 1812. Y claro, en el siglo XIX un montón de constituciones, prácticamente con cada gobierno que cambiaba la constitución, con lo cual hay un pasado ahí un poco truculento en el constitucionalismo español. Bueno, precisamente lo que quería remarcar de esta Constitución de 1978, que tanta gente critica hoy en día, parece que está de moda criticarla, es que precisamente estamos evitando el error del siglo XIX en España, que entraban los liberales, cambiaban la Constitución, volvían los conservadores, cambiaban la Constitución. Y la Constitución no tiene que ser de un partido, ni de un movimiento político, ni de nada. La Constitución tiene que ser de todos. Y la prueba de ello es que, a pesar de que se aprobó por una mayoría, una abrumadora mayoría en 1978, era una Constitución que no satisfacía a nadie. O sea, estaba bien, pero no era la Constitución de la UCD, no era la Constitución del PSOE, no era la Constitución de los comunistas, no era la Constitución de Alianza Popular, sino era una Constitución, es unos mínimos donde todos nos sintamos a gusto, donde puede haber gobiernos, tanto de la Unión del Centro Democrático como el Partido Socialista Obrero Español, que recordemos es el partido que más ha gobernado en España, a pesar de todo lo que digan, o del Partido Popular, donde todos se han sentido más o menos cómodos. ¿Que la Constitución es perfecta? Por supuesto que no, pero es un marco de convivencia donde todos podemos desarrollar en un cierto pluralismo político y donde podemos vivir todos tranquilamente. Y bueno, refiriendo a la mención histórica que has hecho, bueno, aparte del primer estatuto de Bayona, que si no recuerdo mal fue una carta otorgada durante la invasión francesa, que no cuenta, yo marcaría el hito en la PEPA, que sí que se aplicó un poco por las circunstancias del conflicto bélico, por el regreso de Fernando VII, el deseado, que luego al final lo que hizo es aplastar la revolución liberal. Pero la Constitución de 1812, tanto que se critica en estos días, no hace tanto, celebrábamos el 12 de octubre como Día de la Fiesta Nacional y siempre ha sido el Día de la Hispanidad, donde se criticaba el cierto colonialismo español. Creo que merece la pena recordar que la Constitución de Cádiz, la PEPA de 1812, hablaba de los españoles de ambos hemisferios. O sea, fue una Constitución novedosa, conforme dotaba de los mismos derechos, al menos en teoría, a los españoles de los territorios de las colonias,
que a los españoles de la metrópolis, de la península. Yo creo que eso es muy importante, que evidentemente todo el tema de la conquista de América, el descubrimiento de América o el colonialismo, hay que ponerlo en el contexto de la época en la que sucedió, pero España ya fue muy avanzada dando la igualdad de derechos en 1812, mientras en otras partes del mundo esto no sucedía. Entonces, en 1812 es una constitución que sí que la hacen en un periodo de guerra, donde al final, salvo el trienio liberal, poco más se aplica en práctica, pero es una constitución muy novedosa. A partir de ahí, todo el siglo XIX, pues constituciones de un lado y de otro, que al final cambiaba el gobierno, cambiaba la constitución, y hasta 1978, que creo que es la constitución que hasta la fecha, si no me equivoco más, igual la del 1800, no sé si 76 o 78, la de la restauración, ahora no recuerdo el año exacto, que esta también duró bastante, pero yo creo que desde la constitución de 1978, primero que es completamente democrática, que es el único periodo de democracia como tal que hemos tenido en España, y que es la que más está durando, y creo que hay que ponerlo en valor. Que luego creo que merecería la pena hablar si merece hacer cambios o no, o si es perfecta, si no es perfecta, qué cosas hablaríamos, pero yo creo que yo quiero poner en valor la Constitución pensando más que salíamos de una dictadura de 40 años, que se consiguió poner a todo el mundo de acuerdo, no sin dificultades. Tampoco quiero hacer esta oda, esta valoración gloriosa de la transición, porque no fue ni una oda ni fue gloriosa, fue difícil, obviamente, pero yo creo que hay que poner en valor el trabajo que se hizo, y haciendo un poco de spoiler, si algún día hay que actualizarla, por lo menos que se haga con el mismo consenso que se hizo entonces. Todos los documentos se actualizan. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos sí que lleva prácticamente más de 250 años en vigor, no, unos 250, sí, unos 250 años en vigor, y nos ha tocado, seguimos con la misma Constitución de entonces, pero actualizada a través de las enmiendas. La Constitución española también se ha ido actualizando, aunque menos. Sí que se introdujo en el año 92 las enmiendas para poder aplicar la legislación europea y la ciudadanía, no recuerdo más si era la ciudadanía europea, la famosa reforma del 2010 para el techo de gasto. Y bueno, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, creo que estas son las dos reformas que se han hecho. Igual habría que actualizar algo, no lo niego, pero creo que esto, más que una política de titular de telediario de golpe de tweet, merecería un debate sosegado, razonado y un consenso. Primero, un consenso para el cambio, que creo que a día de hoy no existe, y en el momento que se cambie o que se decida de sumas de consenso, tiene que ser una constitución que satisfaga, o que no satisfaga a todos, que no sea la constitución de nadie, pero que donde todos nos sintamos a gusto, y es lo que quiero poner en valor. Cuando llegue ese momento, que yo creo que el día de hoy sigue estando perfectamente vigente. Pero bueno, esto es otro tema, y creo que estoy haciendo algo de spoiler de lo que viene más adelante. Pues algo puede ser. Sí, ciertamente, en el mismo periodo en el que ha habido varias reformas constitucionales en otros países, en España solamente ha habido dos. Una, la de 1992, con referencia al sufragio pasivo de los ciudadanos comunitarios, única y exclusivamente por ese elemento técnico, para poner el elemento sufragio pasivo para que pudieran ser candidatos. Vaya. Sí, y la otra, la de 2011, la de agosto de 2011, para cambiar el artículo 135 de la Constitución, lo cual resulta curioso y paradójico que en toda la Constitución no aparece mencionada la Unión Europea ni las comunidades europeas, porque en 1978 aún no se había producido el ingreso, que se producirá junto con Portugal en 1986, y en el 135 modificado sí aparecen las comunidades europeas con el nombre de Unión Europea, lo cual amerita ese elemento de contradicción, pues una cierta actualización. Pero bueno, eso ya se verá, porque ciertamente cuando has hablado de la Constitución de Cánovas del Castillo, por ser el padre de la restauración, lo cual resulta curioso porque en teoría, después de la entrada de Pavía en el Congreso de 1874, con aquella república unitaria que duró un año, en ámbito absolutista un poco, digamos que después Cánovas, para la restauración, quiso hacerlo de manera ordenada y a través del Congreso, a través de Cortes, pero un tal Martínez Campos
En Sagunto hace un pronunciamiento, es decir, un golpe de Estado para acelerar las cosas, porque el señor Alfonso, que luego sería Alfonso XII, que había estudiado en Sandhurst, en Inglaterra, quería que fuera el candidato para la restauración borbónica, que era el hijo de Isabel II, de Castilla y de las Españas. Y por eso tenemos esa circunstancia de que 1876 es la Constitución. En el caso que más me ocupa a mí, tenemos esa circunstancia de que justo después, en 1876, a finales, es la Ley Abolitoria de los Fueros. En 1877 es el Pacto Tejada-Valdosera para la actualización del Convenio de Navarra, que será justamente la piedra de toque para la instauración el 28 de febrero de 1878 del actual sistema de concierto económico. Pero ciertamente la historia es prolija e interesante. Por ejemplo, la primera constitución democrática es la de 1868, cuando aquella revolución de Topete, de Prim y todo aquello, digamos que resulta siempre divertido utilizar también chascarrillos como que Isabel II dijo, pero si mi marido, el señor Francisco de Asís, tiene más encaje y negligé aquí en la boda que yo, ¿cómo puede ser? Y luego el general Bonito, que le gustaba tanto como el arroz con pollo, como era el general Serrano, que luego tuvo que ver con el tema de Prim, el asesinato. Claro, la historia da para mucho, lo mismo que el Estatuto Real de 1837, que también era una carta otorgada y se pretendió una constitución. En Cádiz hubo cortes, pero también en Bayona. Yo recuerdo a mi representante como señorío de Vizcaya, Juanjo Yadiola, que tuvo a bien enfrentarse con el emperador Napoleón, lo cual ciertamente es enriquecedor para la historia. Pero bueno, vamos a dejar la historia a un lado, vamos a centrarnos en la Constitución española. En principio, en el ámbito de la transición, había esa duda de ¿serán cortes constituyentes? ¿No serán cortes constituyentes? ¿Se llamó a elección general o se llamó para hacer una constitución? Resulta que es un debate que estuvo vivo en el periodo anterior a 1977. Pues bueno, yo creo, al final, si no me falla la memoria, sí que fueron unas cortes constituyentes. No recuerdo ese debate. Bueno, entre otras cosas no lo había nacido y tampoco lo he seguido demasiado. Pero bueno, yo entiendo que la función de los diputados de las cortes constituyentes era precisamente el promulgar una constitución. Recordemos, siempre se pone 1975 como la fecha de la entrada de la democracia en España, pero no, realmente la democracia en España entró ahora hace 44 años con la aprobación de la Constitución, que es verdaderamente democrática. Sí que es cierto lo que has dicho, que la primera Constitución, la de 1869, fue la primera democrática, promulgada por mi paisano de aquí de Reus, bueno, no por él, porque él ya fue asesinado, pero promovida por Prim, por el general Prim. Pero claro, democrática con los estándares de aquella época. Plenamente democrática, para mí es la de 1978. Y sí que es cierto que hubo unas cortes constituyentes que hubo unos encuentros, unas reuniones que no fueron fáciles, que todos sabemos que no fueron fáciles, que suplicaban, hubo que ganarse las confianzas de los diferentes miembros de la mesa. Pensamos que estamos juntando en la misma mesa a Jordi Soler Tura, que era, por ejemplo, un comunista, partido que poco antes estaba ilegalizado, con un ministro de Franco como Fraga. Y consiguieron ponerse de acuerdo, hacer un texto que todos se dicen cómodos. No, o sea, ahora lo podemos pintar como una historia de éxito fácil, pero no fue fácil. O sea, hubo renuncias por ambas partes, por ejemplo, los comunistas con la monarquía y la bandera, o por ejemplo la derecha con el tema de las nacionalidades históricas y bueno, y fue un tema complicado, pero al final la voluntad de acuerdo se impuso y tenemos un texto que sigo reivindicando, que a día de hoy sigue plenamente vigente. Bueno, ciertamente, a pesar de las complicaciones de entonces. De manera procedimental, digamos que como se suele establecer en un parlamento, hubo sus propias comisiones y subcomisiones, y evidentemente para un asunto tan importante se estableció una comisión especial, pero digamos que se pensó que eran demasiados miembros y se estableció una ponencia para la construcción de la Constitución que eran de 7 miembros.
Resulta curioso e interesante porque eran 7 miembros, porque se dijo que UCD, como tenía 3 familias dentro, necesitaba 3 miembros, a pesar de que era el grupo mayoritario también, evidentemente una cosa iba con la otra, porque se decía, bueno, vamos a ser no solamente los partidos que estamos, sino también representativo del grupo mayoritario y de los minoritarios, con la idea vista de que hubiera el Partido Socialista Popular, de Tierno Galván, también el PNV que estuviera ahí dentro, pero digamos que se prefirió una representación más proporcional a los grupos parlamentarios y poniendo un umbral que se hizo para entrar dentro de la ponencia. Para, en principio, el Partido Socialista, que tuvo al señor Gregorio Pérez Barba como representante, quería eliminar cualquier posibilidad de que Tierno Galván tuviera algún representante dentro, con lo cual el umbral se puso en 10 diputados, con lo cual eliminaban primero al Partido Socialista Popular y también al PNV, con lo cual hay 3 representantes del UCD, uno de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, uno del Partido Comunista, el señor Tierno Galván, Soletura. Soletura. Sí, Partido Socialista, Partido Comunista, el señor de Convergencia, el señor Miquel Roca Llullet, y ahí tenemos los 7, lo cual es curioso porque en principio en las votaciones que se iban haciendo en la ponencia era la llamada derecha mecánica, como se llamó en aquel momento, no estoy siendo calificativo, porque votaban los 3 de UCD y el de Alianza Popular y sumaban mayoría, hasta que en un momento dado se dieron cuenta de esto va mal, porque entonces va a ser una constitución de parte, y sacaron el debate incluso de la ponencia, y Abril Martorell y Alfonso Guerra en un restaurante frente del Congreso fueron negociando artículo a artículo. Bueno, todos sabemos, o los que hemos estado cerca de la política o en los alrededores de la política, sabemos al final las relaciones interpersonales. Y, o sea, una cosa es el procedimiento, como tú bien has explicado, comisiones, subcomisiones, ponencia política, plenos, pero al final todos sabemos que los acuerdos, los grandes acuerdos se cierran en restaurantes, en reservados de restaurantes con una copa, no porque la democracia no funcione, no por oscurantismos lejos de la sociedad, sino al final ponerse de acuerdo de 150 diputados es imposible. O sea, y al final necesitas esa relación personal. Esto se hace muy bien en la Unión Europea. Al final tú necesitas ese contacto personal, ese compromiso personal. Por eso yo creo que fue una decisión acertada. El primero, el reducir los miembros a no una comisión que ahora no sé cuántos tendrá, pero tendrá tranquilamente 50 diputados o 30, 40 o 50 diputados. A 7 es mucho más fácil. 7, que es bastante representativa. No cayeron en el error, como tú bien dices, de claro, 3 de UCD y 1 de la derecha, ya la hemos liado. Entonces, si sacamos una constitución de parte, ya la hemos liado. Y veo positivo que al final ciertos aspectos se desbloqueasen en un campo más personal. Al final había un compromiso por todas las partes por sacar una constitución que fuese satisfactoria. España lo necesitaba, España se lo merecía. Los políticos, a pesar de todo, estuvieron a la altura en esa ocasión y pues se llegaron a unos acuerdos con una constitución que, como siempre digo, no es la favorita de nadie. O sea, no es la constitución que digas ni el PSOE está al 100% con la Constitución, o sea, al 100%, que no es la que ellos hubiesen querido, que no es la que hubiese querido UCD, que no es la que hubiese querido la derecha, sino una Constitución donde todos nos sintamos a gustos. Que creo que ya no solo en las Constituciones, sino en muchas leyes, lo que se olvida en los gobernantes es que el gobierno gobierna para todos los ciudadanos, no solo para los que te han votado. Entiendo que tengas unos presupuestos políticos en la línea de lo que defiendes en tu programa electoral. Entiendo que ciertas leyes tengan ese matiz ideológico, pero todas las leyes, códigos penales y leyes orgánicas importantes, o por supuesto una constitución o los estatutos, que es el error que se comete en el Estatuto de Cataluña, pero tampoco quiero abrir este melón, es que son o sea, no puede ser que solo satisfagan a la parte que tiene la mayoría, aunque tenga la mayoría. Por eso la Constitución también tiene unos procedimientos de reforma agravados, o sea, que necesitas 2/3 de la Cámara, disolver y 2/3 otra vez. Entonces yo entiendo que al final sí que esto la blinda, pero es que una ley fundamental, si queremos que dure muchos años y que sea un marco estable, donde haya una seguridad jurídica y donde se pueda desarrollar políticas. De hecho, lo he comentado antes, ha habido gobiernos de UCD con esta Constitución, ha habido gobiernos del Partido Socialista, ha habido gobiernos del Partido Popular, y la Constitución no ha limitado esa capacidad de maniobra. Y hay mucha diferencia, por ejemplo, entre un gobierno de Zapatero y el de Mariano Rajoy.
y esta Constitución no ha sido el límite de la maniobra política de ambos gobiernos. Entonces yo creo que eso es importante, y la Constitución al final tiene que ser lo que nos permita desarrollar, garantizar unos derechos, porque recordemos que los derechos fundamentales también están recogidos dentro de la Constitución, están blindados por la Constitución. Y aparte de garantizar esos derechos, que ahora los damos por hecho, pero si miramos en otras partes del mundo, esos derechos fundamentales se pueden esfumar con mucha facilidad. Aparte de garantizar esos derechos, también es importante que concedan el marco político suficiente para que se pueda gobernar, para que se pueda actualizar, para que el país pueda tirar adelante. Evidentemente, los constituyentes, los padres de la Constitución de 1978 no pudieron prever muchas de las cosas, muchas de las situaciones políticas y circunstancias que nos estamos encontrando hoy en día. Por ejemplo, tú lo has puesto bien claro, la Unión Europea no aparece salvo en la reforma. Pero, por ejemplo, si miramos la Constitución americana, la vida en 1776 o 78, ahora no recuerdo bien. 1787. 87. Me ha bailado un número. Yo con las fechas soy muy malo. La vida en 1787 no es la vida que tiene Estados Unidos hoy en día, pero eso no les limita para poder seguir haciendo política y poder, bueno, siendo la nación más poderosa del mundo. Entonces yo creo que la Constitución tiene que dejar esa libertad de acción. Siempre remarco la misma idea, siempre tiene que dejar un marco de convivencia donde todos nos encontremos a gustos, y llegado el momento que sea necesario se actualiza vía enmienda. Pero yo creo que fue un éxito y que se consiguió ese propósito. De hecho, antes estaba confirmándolo, a día de hoy la Constitución más longeva es la de 1876, que duró 47 años. Ayer celebramos el 44 aniversario de la Constitución actual. En 3 años será la Constitución más longeva. Entonces yo creo que es señal de que ha sido un buen trabajo. No, ciertamente estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque una constitución, como seguramente Hans Kelsen tenía en mente a la hora de establecer el tema del derecho respecto al Tribunal Constitucional, que se le suele atribuir a él como creación, una constitución debe ser un documento especial que tenga por lo menos 2 características: una, que sea difícil de modificar, o sea, especialmente tenga una modificación distinta a la del resto de leyes, y segunda, que haya un tribunal especial que sirva para la referencia en cuanto a interpretación de esa misma norma. Y eso, evidentemente, en el caso de España, con la Constitución de 1978, está especialmente agravado, porque la mayor modificación que se puede hacer es la de 2/3, luego disolución, referéndum, el tema de que tenga que volver a ratificar las nuevas Cortes esa reforma constitucional. Y ahí está el Tribunal Constitucional, que, bueno, tampoco quiero entrar en el melón de que algunos quisieron cargárselo en algún periodo electoral, pero esto es labor de hemeroteca para que el que quiera entrar. Lo mismo que quiero recordar, simplemente a título de curiosidad, tenemos un conversatorio con Artemis Suárez Herrera sobre el 12 de octubre en este mismo canal, así que el que tenga interés sobre la hispanidad, ahí tiene también su conversatorio. Pero ciertamente la Constitución formalmente no dejan de ser una serie de espacios. También incluye derechos a través del artículo número 10, por ejemplo, que establece la vinculación con los tratados internacionales relativos a los derechos humanos, y también, evidentemente, cuando en 1948 se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través del marco de Naciones Unidas, en parte impulsado por Eleanor Roosevelt, viuda del gran presidente Franklin Delano Roosevelt, pues no tiene fuerza en sí, sino a través de la incorporación al derecho interno. Es decir, aquellas constituciones que nombran específicamente la declaración son las que le dan fuerza. Bueno, aparte de lo que has comentado, que también es muy interesante, yo quería reflejar que la Constitución española también se basó o fue muy influenciada por la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución alemana, de la Alemania occidental. Por ejemplo, el artículo
155 tan famoso, si no recuerdo mal, está inspirado en la ley fundamental de Bonn. Sí, es la cláusula Y de seguridad federal, lo cual resulta curioso y paradójico porque eh, quien tenga interés, lo primero que tiene que hacer es leer la literalidad del artículo 155 de la Constitución española, porque dice lo que dice, y luego otra cosa es la interpretación que se ha hecho, que tiene más que ver con una enmienda que propuso Alianza Popular en el periodo constituyente y que fue rechazada tanto en comisión como en el pleno. Pero estas cosas también darían para bastante. sí, el problema por ejemplo, del artículo 155 es que no se ha desarrollado en una ley el método de aplicarlo. Entonces, las reacciones, como tú bien dices, es bastante ambigua Sí, y deja lo lugar a mismo, dudas, pero lo mismo que el hecho de que el día 28 de febrero del año 1980 se produjo un referéndum acerca de si querían los andaluces ser nacionalidad o no. Como salió mal, sobre todo en Jaén y Almería, hubo que hacer deprisa y corriendo en 1980 una ley de referéndum para justificar esa cagada, claramente, esa sí, cagada para retroactivamente volver a establecer los cánones sobre los que debería establecerse la lectura de ese referéndum. Es decir, a posteriori se hizo una evaluación sobre un referéndum ya pasado a través de esa ley de referéndum. sí, Es decir, no es, un no poco es una ley chapuza, lo recuerdo. no es una ley para evaluar los referéndums de cara a futuro, es una ley instrumental ad hoc para solventar un problema. Lo cual ciertamente son dos problemas en uno. Uno, tratar de solucionar una cagada, y dos, que todavía no tienes una ley efectiva sobre esta norma que en otros países hacen referéndums, lo conoces perfectamente, en Estados Unidos, el día que reevaluaron a Barack Obama en el año 2012, había hasta 1.200 referéndums y consultas a lo largo y ancho de Estados Unidos y no había ningún problema en la hora de consultar diversos temas. En España resulta curioso porque necesitas incluso para un plan general de ordenación urbana, necesitas apelar al Consejo de Ministros para que te lo autorice, lo cual ciertamente genera una serie de disfunciones que están ahí. Decías también que, bueno, el tema que puede estar fuera de la Constitución, como en la Unión Europea, evidentemente también el mundo digital. El mundo digital que se preveía en 1978, pues será distinto al que tenemos ahora en 2022, con lo cual ciertamente los derechos en la red, la hora de la privacidad, el tema de la inteligencia, es también un montón de campos que ameritan pues regulaciones posteriores que en Estados Unidos, por ejemplo, lo pueden resolver a la hora de interpretaciones a través del Tribunal Supremo, un tema competencial, pero parece que en el marco europeo y especialmente has citado la Ley Fundamental de Bonn, hay otras dos constituciones, la italiana y la francesa, que sirvieron de marco de espejo las de después de la Segunda Guerra Mundial para la Constitución española. Son, por lo tanto, cada cual tiene su propio marco de referencia a la hora de establecer quién es competente, cómo se desarrollan los marcos legales. La Constitución te refieres a la italiana, la del 92, la anterior, la de la posguerra, la que Sí, fue. la Esto de... lo desconocía. Yo siempre he tenido entendido que fue básicamente que muchos de los artículos están no copiados, pero muy claramente inspirados en la Constitución de la Ley Fundamental de Bonn, pero desconocía lo de la italiana. Ahora Sí, mismo, la italiana los y franceses sí que francesa son constituciones de referencia y la francesa en 1958, entiendo. en principio era la de posguerra, pero bueno, sí, las constituciones respecto a Italia y Francia. Esto lo desconocía. Tenía bien sabido que la de Bonn era una referencia para la española, pero desconocía lo de las italianas. El tema de los derechos digitales que estás diciendo, yo al final yo lo pongo en relativa cuarentena por la sencilla razón de que al final los derechos que tienes offline son los que tienes que tener online. O sea, al final, si tienes un derecho a la privacidad, ese derecho tiene que aplicar online. No sé, y esto es un debate quizás más jurídico, que no es mi campo, yo soy más político. No sé hasta qué punto la Constitución puede proteger estos derechos, porque yo entiendo que desde el punto de vista legal ya están cubiertos, o sea, ya están cubiertos por la misma
bueno, los derechos que tienes fuera de la red son los mismos. Lo que cambian quizás son los peligros. O sea, la privacidad en 1950 en 1978, tal y como estaba entendido ahora, tenía unos riesgos que no son los que tienes ahora. Es que estamos de acuerdo. Pero yo entiendo que que vamos, que los derechos que aplican, lo único que hay que ver es cómo aplicarlos al campo online. Desde un punto de vista más político, yo no me quiero meter en debates jurídicos, que no es mi especialidad, no soy jurista. El tema de los referéndums, ya podemos entrar en un debate más de modelo de democracia, de modelo de Estado. En Europa no, salvo Suiza, que votan por todo, Europa no es un país donde los referéndums estén a la orden del día, mientras en Estados Unidos tú eliges hasta el sheriff, en algunos estados, o hasta algunos jueces. Sí, ese es un elemento interesante que se podría poner encima de la mesa, porque la Constitución dice que el pueblo es el que es el depositario de la administración de justicia, y por lo tanto se podría inferir, digo que se podría inferir, sin cambiar la Constitución se podría interpretar que en vez de Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo ser elegido por Congreso y Senado, podría ser elegido directamente en votación, en urnas, sin cambiar la Constitución. Pues eso, ya vuelvo a entrar en lo mismo. Sí. No soy jurista, desde un punto de vista de interpretación de las leyes no sabría decírtelo, pero sí que es cierto que en teoría, y esto lo podemos poner con el debate de actualidad del Consejo General del Poder Judicial, el poder emana del pueblo, y al final, creo que alguna vez hemos tenido este debate, el único órgano que el pueblo elige, de los tres poderes, el único poder es el legislativo. Al ejecutivo no lo elige el pueblo directamente, sino lo elige indirectamente a través del legislativo, y el judicial es lo mismo. Se está diciendo mucho de que los jueces tienen que elegir a los jueces, o que los políticos no pueden elegir a los jueces, y a mí, a pesar de que puedo estar más cercano de que los jueces no tienen que tener un control político, se me plantea el dilema desde el punto de vista moral de que los poderes se controlan entre sí. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo encontramos el equilibrio adecuado? Yo sí que entiendo que a los jueces hay que darles más autonomía, y entiendo que no hay que los políticos no tienen que interferir en los asuntos judiciales. Se habla mucho de la judicialización de la política, que bueno, que la función de los jueces es comprobar que las leyes se cumplen y aplicarlas, pero también tendríamos que hablar de la politización de la judicatura. Entonces, esto da para un conversatorio para 10 más. ¿Cuál es el modelo más democrático, más exacto, más legítimo, y en el cual los jueces van a tener más libertad? Una completa autonomía de los jueces sin que se controle por nadie sería algo disfuncional, pero que los políticos se repartan los jueces tampoco lo veo tan adecuado. Yo creo que, hombre, como sociedad, en vez de decir también tú es no cumples la Constitución, también es disfuncional el hecho de que haya varias asociaciones de jueces y magistrados y todo el mundo sepa que esta es la que corresponde a tal partido, esta a otro y esta a este otro, lo cual evidentemente también has citado Estados Unidos. En Estados Unidos has dicho que se eligen a los sheriffs, se elige al fiscal general, al de cada distrito, se eligen también a los jueces, hay elecciones prácticamente para todo lo que quieras. Quieres presentarte a concejal, sin embargo, juez, Juan Carlos, el Tribunal Supremo es elegido a dedo por el presidente de turno, y ratificado y que por el luego Senado. tienen un cargo vitalicio y ratificado por el Senado, pero bueno, suele ser de la mayoría, bueno, no necesariamente de la mayoría del presidente de turno, sí que es cierto, no necesariamente. Hemos tenido casos pero en los últimos es a lo que me años. refiero. Es a lo que me refiero, o sea, sí que puedes escoger al juez de primera instancia, pero luego es el Tribunal Supremo, es elegido por el presidente, y sí que está el Senado de por medio, pero se suelen elegir cuando hay una mayoría clara. Bueno, se eligen cuando toca, pero me refiero que al final, si tienes una mayoría clara de un cierto color, ya se habla de la mayoría, ¿no? Los jueces son republicanos, aunque es cierto que, por ejemplo, con el tema de la imputación de Trump, ha habido jueces que han sido nombrados por Trump que no lo han defendido. Al final demuestra cierta independencia, porque también es cierto, o sea, por otro lado, el sistema americano, por compararlo un poco, sí que los jueces son nombrados por el político de turno, pero una vez, como el cargo es vitalicio, el control del político te desaparece, porque ya no te puedes remover del cargo. Digamos que ahí entraríamos en una dualidad que resultaría interesante,
pero tal vez será más jurídica que política, no sé, o igual Sí. es política, de la situación respecto al nombramiento y luego la situación respecto al funcionamiento. Es decir, puede dar igual quién te nombre si tienes una capacidad de funcionamiento autónoma. Yo creo que al final el secreto para que esto funcione, que es, aunque te nombre un político de turno, sea del color que sea, yo no vería mal quizás que haya ciertos requisitos que al final muestren la imparcialidad de estos jueces. Como que hay una troika de jueces que esté nombrado, por ejemplo, a mí el sistema de troicas me gusta, que por ejemplo, con un ente más grande, llaman el Congreso, llaman la propia Judicatura, ofrezca tres candidatos y que el presidente escoja. ¿Por qué? Porque de esta manera evitas que venga algún paracaidista que sea muy de la ideología, por ejemplo, en el caso de Trump, que es un presidente con una marca de ideología, evitas que pongas a alguien que sea directamente de tu cuerda, pero en el hecho de que les das ese puesto de manera vitalicia, el incentivo, el control del político desaparece, porque a mí ya me has nombrado como juez y yo voy a estar aquí hasta que me muera, aunque me pelee con el que me ha nombrado, voy a ser independiente. Por ese lado el tema de la independencia está bien, pero trayendo el debate a Europa, o a España, que es lo que más me interesa, viendo estos días, por ejemplo, ayer durante el Día de la Constitución, viendo no sé si fue el propio presidente o el ministro de la Presidencia acusando al partido de la oposición de no cumplir la Constitución, oye, me parece que es una forma muy muy barata de atacar la Constitución. O sea, dos no llegan a un acuerdo, o sea, para que dos lleguen a un acuerdo los dos tienen que querer. O sea, yo creo que está muy bien la guerra política, pero yo creo que no se puede atacar la Constitución de esta manera, y si hay un desacuerdo, la culpa es de los dos. O sea, por ejemplo, entiendo que hay que cambiar el sistema de nombramiento de los jueces. También digo que me presenta reparos el que sea completamente autónomo. Lo que no me gusta es el sistema que hay ahora. Igual habría que darle, no lo sé, o sea, es un tema que tendremos que entrar en debate de cómo escoger a los jueces y quizás empezar a homologarnos un poquito más a Europa. También te digo una cosa, la Constitución marca que es el Parlamento el que elige a los jueces, pero al final las negociaciones las está llevando Félix Bolaños, que no es el Parlamento. O sea, sí que es diputado, pero es ministro, representa al Ejecutivo. El Ejecutivo debería estar en las negociaciones. Igual habría que darle más transparencia al proceso, cambiar los vocales, cambiar las mayorías o no lo sé, pero tendría que ser realmente que el Parlamento esté involucrado en esta decisión y que no sea un acuerdo entre el legislativo de turno que busque la mayoría, el ejecutivo de turno que busque la mayoría, porque al final se está usando el tema del Poder Judicial como un arma política, por unos y por otros. Sí, Porque ciertamente, al final, porque te has fijado en Félix Bolaños, y uno también se podría fijar en que la contraparte es Esteban González Pons, que no es diputado. Que tampoco es diputado. Es eurodiputado, sí, pero no es el órgano legislativo que tiene que tomar la decisión. Yo entiendo que esto debería de volver al Congreso, o sea, porque es el Congreso que tiene que escoger a los jueces. O sea, en este caso, o sea, me he mencionado más a Bolaños porque es el que representa al Ejecutivo, pero sí que es cierto que Esteban González Pons tampoco es diputado. Es eurodiputado, es representante de otro poder, llámale legislativo, es una de las tres cámaras, pero no es la que tiene el poder constitucional para hacer esa decisión. Entonces yo creo que primero deberíamos cambiar un sistema, quizás es, o sea, entre el todo y el nada, entre darle todo el poder de decisión a los jueces y que no se controlen, que a mí no me parece bien, pero que entre que los políticos decidan, yo creo que habría que abrir un poco más el sistema. Sí. Y no, ahora mismo no tengo la varita mágica para decir cuál es el sistema mejor, pero yo creo que el sistema merece cambio. Si no recuerdo mal, en los 80 ya había una fórmula más independiente. Porque sí que es cierto que los controles se tienen que controlar los unos a otros, pero los poderes han de ser ciertamente la judicatura tiene que ser independiente. Entonces hay que buscar una fórmula donde se conjuguen estos tres llámenle derechos, poderes, estas tres máximas. Es complicado. Sí, dicen que la fórmula actual es de Felipe González de 1985. Sí, si no me recuerdo mal, por eso pensaba que era el 86 cuando se aplicó la nueva ley. Y vamos, yo creo que es necesario, sin ir a una independencia total, conseguir que nosotros tengamos un poco más de independencia y sacar este tema del tablero político.
porque lo que veo es que no hay voluntad de negociación por parte del gobierno, porque ya les viene bien el discurso. Entonces, no lo sé, yo creo que al final no podemos entrar en este tipo de juegos porque hace daño a la credibilidad del sistema. Hombre, no sé Y es si la les... crítica al tirón de oreja que le doy a los políticos. Sí, no sé si les viene bien porque digamos que el actual estado de cosas se cimentó con la actual composición, me refiero, en un periodo con el que el Partido Popular tenía mayoría absoluta, con lo cual les puede venir bien el discurso, pero mal la composición en tanto en cuanto refleja una situación que, claro, dicen que es reflejo de una mayoría que ahora no existe, lo cual evidentemente pone otra vez el foco en que estarías poniendo el asunto de estos son de los míos, esos son de los tuyos, aunque también ahí empezamos con el problema, que no tenemos debería esa haber una mayoría circunstancia en la política. que decían, bueno, son 9 Supremes en el Tribunal Supremo, son 3 de republicanos, 3 de Trump y 3 de los demócratas. Claro, si tienes esa circunstancia y luego uno de esos 3 de Trump no defiende a Trump como a persona revelada que ha venido aquí a la Tierra a resolver todos los problemas de la Tierra, bueno, claro, ahí tienes esa circunstancia, pero no vamos a enquistarnos el asunto del Tribunal Sí. Constitucional que también está metido en el ajo, el Consejo General de Producción Judicial. Resulta interesante y curioso dos momentos como son 1981-82 y 10 años después, en 92-93, en el que hubo dos pactos autonómicos, primero entre UCD y Partido Socialista, y después otro entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque si uno lee literalmente la Constitución, no significa que haya que... porque es un paso más, porque por eso dije la Constitución italiana. La Constitución italiana, los muy cucos de los italianos, tuvieron a las regiones más o menos normales, digamos normales, centrales en la península italiana, le dieron un estatuto de región. Pero preveyendo que pudiera ser que algunos de los, como habían perdido la guerra, técnicamente, Italia perdió, podía ser que los aliados trataran de montar referéndums para la independencia de algún territorio. Y dieron 5 estatutos especiales. El Valle d'Aosta, Friuli Venetia, el caso de Cerdeña, Sicilia. Y se fijó eso, la idea, junto con el Estado integral de la República, la idea de vamos a establecer nacionalidades y regiones, que es lo que establece el artículo 2, pero no ponemos cuáles serán las regiones, ni que todo el Estado tenga que incorporarse al modelo de autonomías, lo cual evidentemente está en la Constitución. Y luego otra cosa es cuando se establece la idea de que todo territorio debe establecerse en autonomías, que es en ese pacto constitucional de interpretación entre UCD y el Partido Socialista, y que todas El famoso café para todos. tienen que estar constituidas para 1983. ¿Para qué? Pues para lo que tendremos el año que viene. La idea de que las primeras elecciones municipales fueron en 1979, cumplía ciclo y así ponían la elección municipal junto a las de las autonomías. Es el famoso debate del café para todos. Sí, A ver, si hacemos una comparativa con Italia, sí que es cierto que incluso las regiones, como has nombrado, como el Valle d'Aosta, Friuli o la propia Cerdeña, por muy estatus especial, no tienen ni por asomo, una región italiana no tiene ni por asomo el poder de una comunidad autónoma española. O sea, las comunidades autónomas españolas se asemejan más, en este caso, vuelvo a la ley fundamental de Bonn, a los Länder alemanes. Incluso tienen muchas más competencias, aunque técnicamente sí que es cierto que Alemania es un estado federal donde los estados son los que constituyen la federación, por decirlo de alguna manera, que no es aquí que el poder de las autonomías en la región viene de arriba para abajo, pero en cuanto a competencias, las autonomías españolas tienen muchísimas más. O sea, somos de facto un estado federal, se le llama estado de las autonomías, que es algo sui generis, pero en verdad por competencias estamos en un estado federal. Pero desde que se promulgó la Constitución se busca este arreglo, pero estamos en un Estado federal. Por eso que cualquier región italiana no tiene ni por asomo el poder que puede tener una región o las competencias que puede tener una región, una comunidad autónoma española. Partiendo de esa base. Luego, el tema del café para todos, bueno, fue un debate que hubo en el momento. En verdad, sí que se implanta lo del tema de la Constitución de las autonomías a 2 velocidades, por eso sale el referéndum de Andalucía que comentábamos antes, por eso Andalucía accede a la autonomía por la vía rápida,
a pesar de que el referéndum en Almería creo que faltó muy poco para ganarlo, pero en verdad sabemos que las regiones españolas, o sea, hay diferentes tipos de regiones, o sea, Cataluña y País Vasco tienen muchas más competencias y mucho más poder que, por ejemplo, Castilla-La Mancha. O sea, dicho de otra forma, a nivel legal todas las regiones tienen el mismo valor, pero con el tema de la devolución de competencias que prevé la Constitución, las negociaciones se han ido haciendo de manera muy desigual, no hay una ecuanimidad de competencias. Y yo el problema que veo en esto es que mientras por un lado tenemos la Unión Europea que se está haciendo una armonización legislativa y una, por ejemplo, tú puedes, como una empresa, tú puedes operar en siendo una empresa europea, puedes operar en cualquier país europeo, pero luego tienes barreras en la unidad de mercado a nivel nacional. O sea, yo no veo mal, yo no voy a defender el discurso de Vox de estar en contra de las autonomías. Yo creo que las autonomías están muy bien. ¿Por qué? Porque evitas que el poder se concentre. Yo, por ejemplo, mucha gente, yo me considero una persona de centro-derecha, mucha gente de derecha dice, yo quitaría las autonomías. Bueno, quitar las autonomías significa darle todo el poder a Sánchez. Ya, pero es que cuando gobierna la derecha lo tendrá toda la derecha, tampoco me sirve. Prefiero diferentes niveles de gobierno que se compitan entre sí. También vivo en Cataluña, que el problema de Cataluña es que el gobierno regional catalán está más en otras cosas que en hacer crecer la comunidad autónoma, pero eso es otro tema. Yo lo que quiero entrar es que veo bien la descentralización territorial, pero el problema de la Constitución es que no delimita qué competencias pertenecen a cada ente, sino que delimita las que se pueden las que son las que pertenecen al Estado, las que son solo del Estado, y luego las otras se pueden ir negociando y se van descentralizando. ¿Qué pasa? Que tenemos muchas dualidades. O sea, aparte de por un tema de economía, yo por ejemplo, yo estoy a favor de las regiones, pero entiendo que la sanidad, por ejemplo, que haya 17 sanidades, que yo vivo en una zona turística, por poner un ejemplo, vivo en La Pineda, en la costa de Tarragona, donde durante el verano tenemos a muchos ciudadanos de Aragón, de Navarra, del País Vasco, sobre todo personas mayores que vienen aquí y a la hora de ir al médico te atienden, pero no es tan fácil y tan directo. Y sin embargo, yo como español que he vivido en Bélgica, con mi tarjeta española me atienden, mi tarjeta europea. Estamos yendo un poco al absurdo. Pongo el ejemplo de la sanidad, por ejemplo. Pues yo veo muy bien la descentralización. Yo te niego el asunto de la sanidad porque yo voy por Santander mucho y no tengo ningún problema. Igual es cuestión de que entre Cantabria y el País Vasco tenemos unas relaciones excelentes y también con relación a La Rioja, y por eso no noto cuando voy a Aro o cuando voy a Santander, que tal vez pueda ser eso. Por ejemplo, con el tema de las recetas es complicado, a la hora de pedir consulta con el médico es complicado, y sí que se hacen esfuerzos por intentar facilitarlo, pero no es automático. Y claro, tú eres una persona de 40 años, no es lo mismo una persona de 40 años que tiene cierta facilidad que una persona de más mayor que al final cualquier complicación lo hace todo más difícil. Yo entiendo que al final veo bien la descentralización, veo bien, o sea, no estoy atacando las autonomías, pero yo creo que en ciertos asuntos, aunque se descentralice la gestión, debería haber una armonización, que la tarjeta sanitaria te la hagan toda España. Luego ya pasarán cuentas entre ellas. Yo entiendo que hasta cierto punto pues tiene que haber, si tienes tantos habitantes, tiene que haber un cierto presupuesto, pero luego en el mundo que estamos digital, tú si te identificas con la tarjeta sanitaria y luego se pueden hacer arreglos entre ellas. Hablo del tema de la sanidad, pero es que hay otros temas donde tienes las competencias duplicadas, que tanto el gobierno central como las comunidades autónomas tienen competencias y hay conflictos de competencia. En Cataluña pasa mucho. O para mí lo que es el problema mayor del modelo autonómico español es un tema de incentivos. ¿Quién recoge los impuestos? El Estado. ¿Quién los gasta? Las comunidades autónomas. En 15. Sí, o sea, hay impuestos que están transferidos a las regiones. Ahí te estás refiriendo a 15 comunidades autónomas. Sí, los foros van aparte, sí. País Vasco y Navarra van aparte, pero el resto de las 15 comunidades autónomas, el problema que veo es que quien recoge los impuestos, sí que hay impuestos autonómicos, pero que son una pequeña parte, pero el que tiene el incentivo de no subir impuestos porque recibe un castigo es el gobierno, y el que tiene el incentivo de gastar, pero no tiene el incentivo de... O sea, tú gastas, una región gasta y no cobra.
Con lo que, como yo si soy el político autonómico, yo me voy a gastar todo el dinero del mundo, todo el dinero que pueda, porque lo que me interesa es tener a mis votantes contentos. Sí, Y sin embargo, ciertamente. el gobierno central es el que tiene que aplicar las subidas de impuestos que son impopulares. ¿Qué es lo que pasa? Los debates de la financiación autonómica. Desde aquí en Cataluña, Valencia con Chimo Puig peleándose contra su propio partido, o la propia Andalucía, que es del Partido Popular. O sea, al final, como el que gasta impuestos no es el mismo que los recoge, pues tienes un problema. Entonces, yo sí que soy partidario de la descentralización impositiva. Me gusta esto de que cada región o cada comunidad autónoma escoja sus impuestos. ¿Por qué? Porque hay competencia. Y ahora, cuando Madrid, por ejemplo, o Andalucía aplica bajadas de impuestos, lo que se propone es lo contrario, la recentralización. Yo no lo veo bien. O sea, yo veo que al final, como liberal que soy, para que se bajen los impuestos tiene que haber competencia y tiene que ajustarse de tal Pues manera mira, en eso que no estoy de haya acuerdo. este desequilibrio. En eso estoy completamente de acuerdo y creo que cada cual debe poder ejercer su competencia fiscal tal y como considere, siempre y cuando la suma genere 100. Y es lo que, por ejemplo, supondría la extensión del sistema de concierto a todas las comunidades autónomas, en donde el porcentaje de contribución sea el del PIB respecto al total, como por ejemplo sucede en el País Vasco con el famoso 624, y el porcentaje de Navarra, lo desconozco, no tengo tan precisión, está en torno al 1,5% más o menos. Pero ciertamente resulta interesante Yo no lo veo porque mal, si se aplica sí, a todos. hombre, en principio, Yo, para el que lo considere, porque tampoco vamos a imponer aquí, porque si pasó en 2010, por ejemplo, con Murcia, que quisieron imponerle las competencias de justicia y el gobierno de Murcia dijo, a mí me las estás imponiendo, aquí yo no quiero eso. Pues a Murcia hay que reconocerle, por ejemplo, en aquel caso, si tú no lo quieres, pues no lo tienes, no pasa nada. vale, aquí voy a estar de acuerdo contigo, Juan Carlos. Lo importante es que todo el mundo tenga la opción. Y luego decides, oye, yo creo que al final el gobierno o sea, yo estoy a favor de la competencia regional, opinión que no es muy popular en mi espectro político. Yo lo veo desde un punto de vista más práctico, es decir, la competencia es buena y si hay competencia entre regiones, redunda en el beneficio del ciudadano, porque yo, por ejemplo, como empresario, como ciudadano, que muchas veces no tienes la opción de cambiar el sitio de residencia, pero hay mucha gente, por ejemplo, empresas sí pueden cambiar el sitio de residencia, o personas que están jubiladas o que desarrollan una actividad profesional también pueden cambiar el sitio de residencia y dices, oye, aquí me están esquemando impuestos. Yo vivo en Cataluña, donde tenemos los impuestos más altos, que tienes impuestos hasta por el azúcar. Pues yo cojo y decido irme a otra comunidad autónoma y ejercer mi actividad en otra comunidad autónoma. Mientras haya un marco común, vuelvo a lo mismo. Tiene que haber un marco común, como la Unión Europea, si es que me encanta la Unión Europea. Hay un marco común y dentro de esa armonización hay libertad de decisión en cada territorio. Sí, Entonces, yo y que también pasa veo en bien. Estados Unidos, que la vivienda es muy cara en California, que me frían impuestos en California, pues me voy a Texas. Sí, votar con los pies. Yo lo veo perfectamente. Y así también evitas la concentración de poder en el gobierno central o el gobierno de turno. Tampoco, o sea, al final lo que no me gusta como liberal que soy es que un gobierno determinado, sea el regional, sea el nacional o sea el local, tenga todas las competencias, sino esa Sí, competencia y por esa la eso, veo muy bien. por eso resulta interesante lo que decías respecto a Cataluña, en donde las diputaciones pues evidentemente tienen lo que tienen, no son realmente una institución de gestión, son más bien una situación de colocación de determinadas personas para hacer un trabajito menor, más o menos. Bueno, evidentemente las diputaciones con más población, como Barcelona o Sevilla, pues tienen un poquito más de entidad, pero tampoco es que tengan un techado de presupuesto y de actividades y de competencias. Bueno, ahí te voy a discrepar, pero te dejo terminar. No, Disculpa. iba a decir que, por ejemplo, es mucho más diferente la situación en el País Vasco, donde tenemos unas diputaciones forales con una entidad y peso enorme, donde la hacienda está en las diputaciones forales y están en plano de igualdad los tres niveles: Eudel, que son los 351 municipios vascos, las tres diputaciones y el gobierno vasco, a la hora de establecer la política tributaria, el pacto fiscal y un montón de elementos con competencias que son compartidas, que
unos y otros tienen que juntarse para hacer determinadas políticas, lo cual evidentemente genera ese contrapoder interno, a pesar de que pueda haber el mismo partido, pero siempre hay dinámicas que difieren, con lo cual al final generas un caldo de cultivo en donde nadie puede imponerse sobre los demás. Yo creo que eso es lo positivo. A ver, las diputaciones sí que es cierto que si nos comparas con las diputaciones forales, que tenéis un poder más ejecutivo, por decirlo de alguna manera, las diputaciones aquí sí que tienen en las ciudades no tienen casi peso, o tienen mucho menos peso, pero por ejemplo en municipios muy pequeñitos sí que tienen una capacidad de inversión que en municipios de 500, 600 habitantes no serían capaces de llevar a cabo. Lo que para mí las diputaciones quizás me sobra toda la pompa política, y aquí en Cataluña, como queremos ser diferentes, también tenemos los consejos comarcales, que no sé, al final tienes muchos. Aquí tenemos nivel los ayuntamientos, los consejos comarcales, la Diputación, la Generalitat y el Gobierno Nacional. Bueno, y luego la Unión Europea. Y al final veo bien que en ciertos municipios, en ciertas zonas rurales, necesitas una cierta agrupación para ofrecer los servicios, pero yo veo que aquí en Cataluña hay mucha duplicidad. Y luego no entremos en temas de órganos, observatorios, agencias. Hay muchas agencias catalanas bueno, ahora querían crear la agencia espacial, que dices, lo de aquí en Cataluña roza el absurdo. O sea, por tal de crear estructuras de Estado roza el absurdo. Yo veo muy bien, vuelvo a lo mismo, la descentralización. Y ojo, por ejemplo, un ministerio como el de Sanidad, que estaba prácticamente vaciado, yo creo que en estos ministerios donde las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, o bien, hay ciertas competencias que igual las debería de recuperar el Estado por un tema de economía de escala, no es un tema político. Tendríamos que debatir cuáles son y cuáles no. Algunos ya te digo desde ya, no querríamos hacer eso. Ni de globo. Es una opción debatible. Lo mismo que las compras centralizadas, el gobierno vasco no entró en eso. Te puedo decir dos ejemplos históricos con dos personalidades. Una, el señor Manuel Fraga Iribarne, que tenía la idea de la administración única autonómica, que es un elemento interesante porque está ahí para ser retomado tal vez la idea de la ventanilla única dentro de la administración autonómica, es decir, que la autonomía tuviera el eje de toda la administración, ya fuera competencia suya o no. Y otro, el señor Miguel Ángel Revilla Roiz, de Poblaciones, presidente de Cantabria, que dice que en Madrid hay duplicidades: el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Consumo, que en otros gobiernos sería una Secretaría de Estado, y hay otros muchos, como Educación, por ejemplo, con prácticamente la misma estructura que hace 40 años, con un montón de funcionarios en un edificio que no tiene más aire que el que políticamente se le da, y que evidentemente quizá debería de ser una Secretaría de Estado, tanto Sanidad como Educación, de presidencia. O igual tendría que haber el Ministerio de Administraciones Territoriales o un ministerio para las comunidades autónomas que ejerza la labor de coordinación. Yo entiendo, por ejemplo, que Sanidad, por la importancia que tiene, sí que debería existir un ministerio. Seguramente haya que adelgazar la estructura, eso no te lo niego, pero, por ejemplo, debería de haber hospitales de referencia a nivel nacional, o, por ejemplo, un tema de coordinación de presupuestos, hospitales de referencia en temas, por ejemplo, biológicos y de virus. No recuerdo cuál es este de Madrid, o sea, se puso muy famoso cuando la pandemia, cuando el ébola, el Carlos III, cuando el ébola. Ahora no recuerdo, que pertenece a la Comunidad Autónoma de Madrid. En teoría los hay. Por ejemplo, Valecilla es especialista en el tema cardíaco. Por ejemplo, Cruces, el Hospital de Cruces, Grandes Quemados, es un elemento importante. Creo que ya hay en ciertas especialidades hay hospitales de referencia. Pero al final a lo que me refiero, Juan Carlos, es que llega un momento del absurdo, por ejemplo, del tema del sistema autonómico, que por otros lados veo bien, que por ejemplo, yo lo recuerdo, en la zona limítrofe de Cataluña con la Comunidad Valenciana, por ejemplo, está la población de Alcanar, que está a escasos 10 kilómetros de Vinaròs, que está en la Comunidad Valenciana, y por ejemplo, una ambulancia tiene que ir hasta el Hospital de Tortosa o el de Alposta, que es el que está más cercano, que está a media hora,
que adivinaros que está en 10 minutos. Este tipo de cosas me parece completamente absurdas. Pues yo te Entonces, digo, tendría que haber yo te digo que para Castro Urdiales, que como todo el mundo debería saber, está dentro de la comunidad de Cantabria, el hospital de referencia es Cruces, que está en Vizcaya. pues, Y no hay ningún pues problema. eso es lo correcto. Desde hace Eso décadas. es lo correcto. Eso es lo correcto. Aquí no sucede. Eso es lo correcto y aparte. Y luego está entiendo el que, por Hospital ejemplo, Tres si tienes un Mares hospital- en Reynosa, que da cobertura al norte de Palencia y de León. Eso es el sistema que yo defiendo. Aquí no sucede en Cataluña. Si eso sucede en el norte de España, en Cantabria, me parece un ejemplo a seguir. Otro tema que quería decir, por ejemplo, el tema de los hospitales de referencia en cuanto a quemados. Aquí en Cataluña siempre ha sido la Vall d'Hebron. Lo que no tiene ningún sentido es que haya 17 hospitales de referencia. Que es a lo que tendemos. O sea, 17 hospitales de referencia, 17 agencias. Por ejemplo, Cataluña, Hombre, que tiene 7 millones es de eso, habitantes, vuelvo a poner, Andalucía, que tiene 8. vuelvo a poner el mismo caso. En el País Vasco y en Navarra no se ha producido nunca ningún trasplante de corazón. Ninguna. Se ha hecho en Valecilla. Pues al final es que veo que aquí en Cataluña esto no sucede. Yo lo que entiendo es que tiene que haber unas estructuras que o bien el Estado las tiene que coordinar o bien tiene que asegurar la financiación. Lo que no puede haber es que, por ejemplo, Castilla-La Mancha, que tiene toda Castilla-La Mancha, que tiene la mitad de habitantes de Madrid, pues evidentemente no puedes tener un hospital de referencia de todo en Toledo, más cuando tienes Madrid tan cerca. Se tienen que, aparte de convenios de colaboración, tiene que haber una cierta organización para que, por un tema de economías de escala, que aunque hayas transferido la gestión, pues cierta coordinación y cierta dirección se ejerce desde el ministerio, sin perjuicio de la autonomía de las comunidades autónomas. Hombre, porque Pero ciertamente tiene que haber una cierta coordinación. en el nivel de gasto, por ejemplo, es distinto poner un ambulatorio en lo profundo de Asturias o cerca del puerto de Pajares que hacerlo en una zona costera como la zona de Salou, lo cual evidentemente se tiene referencia también a la hora de una carretera, en el tema del ferrocarril. Y ahí también lindamos con un elemento que has citado antes respecto a la financiación de las comunidades de régimen común, que creo que absolutamente nadie es capaz de definir qué contenido tiene, a pesar de que hubo una presidenta de comunidad, por ejemplo, Cristina Cifuentes, que dijo que era un sistema satánico. Cristóbal Montoro dijo que era algo horrible y terrible. Sobre todo lo dijo cuando estaba en la oposición, porque es un sistema que en teoría se debe renovar cada 5 años y es fundamental para los servicios públicos. Desde el 2009 no se renueva. Claro, resulta pintoresco y curioso porque se suele mencionar única y exclusivamente para lanzárselo contra otro, no para construir. Sí. Y el problema es eso, o sea, son los temas que la Constitución igual no los previó bien, o el desarrollo a través de la Constitución, y creo que deberíamos afrontar. O sea, el problema para mí del modelo de Estado, o sea, yo estoy muy a favor de las autonomías. El problema es lo que ha sucedido en Cataluña, lo hablo como catalán constitucionalista, donde estamos desprotegidos ante la deriva de un gobierno que está con el monotema, en vez de gestionar para los ciudadanos, y el gobierno del Estado que se ha dispuesto a perdonarles a todos. Pero obviando esto y obviando los desequilibrios que estoy comentando desde el tema de la financiación, que uno cobra y el otro gasta, es como si yo soy un adolescente y yo me gasto todo, invito a mis amigos, pero tengo que pedir el dinero a papá y la mamá, y papá y mamá es los que tienen que estar más horas trabajando. Esto no vamos a ninguna parte. Entonces son los temas desde un punto de vista más funcional para evitar el desajuste que hay, que creo que haría que el Estado funcionase mejor, dándole más responsabilidades a las autonomías y haciendo una cierta coordinación y abriendo economías de escala donde allí lo recomienden. Pero es que yo me iría más lejos y estos asuntos los haría también a nivel europeo. Bueno, digamos que es interesante porque digamos que recuerdo, y puedo poner el ejemplo de Juan Ormachea Cazón, presidente de Cantabria, en donde gastaba, y cuando desequilibraban las cuentas públicas de Cantabria, decía, bueno, esto el Estado ya proveerá, ¿no? Y en un momento dado pues te presentaba 3 presupuestos unidos y te decía, bueno, apruébenmelos. Hasta 1995, entre 1987 y 1995, un desbarajuste en Cantabria horrible, hasta que no hubo
esa actualización en la que el PP con el PRC hicieron un gobierno, José Manuel Martínez Sieso y Miguel Ángel Revilla en 1995 entraron en gobierno, no hubo una fórmula para poder hacer esto más o menos viable, pero ciertamente el asunto estriba en la norma, tal vez, pero también a la hora de gestionar la norma siempre hay diversas formas de hacerlo, porque lo que hacía Ormachea, evidentemente, no es lo que hacían otras comunidades en ese mismo momento. Con lo cual, si en ese momento atacabas la forma de gestionarlo, estabas haciendo lo correcto, pero si hubieras atacado la fórmula normativa, le habrías dicho que todos ustedes están haciendo exactamente lo mismo con la norma. Bueno, no, habría sido injusto, porque con una misma normativa unos pueden ajustarse bien. Es el factor humano, a fin de cuentas, lo que influye. Sí, es el factor humano, pero el problema, Juan Carlos, que veo que la Constitución no hace esa clara delimitación de funciones de cada ente, vamos, Es que, por ejemplo, no es por o de los meterme, municipios. no es por meterme en el tema del proceso, solamente, si me permites una puntita, solamente una, que es el hecho de, yo diferencio el debate sobre los agravios y el debate sobre lo que ha pasado con el proceso. Una cosa es el tema de los agravios, que puedes tener problemas respecto a la aplicación de la Constitución, del estatuto, del reglamento orgánico municipal de tu ayuntamiento o de lo que sea. Tienes cosas que quejarte, ¿m? Y quieres solucionarlas. Y esto pasa en todas las comunidades autónomas, no nos llevemos a engaño. Todas tienen algún precepto del estatuto que no se cumple, algún elemento que quejarse al Estado, al tal ministerio, que no me han hecho tal obra o que... Vale. Y otra cosa es lo que ha pasado en Cataluña. El hecho de tirar por la borda todos los agravios y decir, vamos a simplificar el debate en blanco o negro, creyendo que les va a venir bien. Y eso es el proceso. Hacer una construcción elevada de independencia. Venga, vamos a la independencia. Y dices, entonces todo lo anterior no sirve, no hay nada que hablar, no hay nada que conversar, no hay diplomacia, no, nada. Y yo me quejo del proceso porque es mucho bla bla bla, pero hacer nada. Por eso yo distingo esos dos planos. Cataluña lleva 10 años, yo claro, tengo esta influencia porque soy catalán y al final vivo el desarrollo autonómico desde aquí, pero llevamos 10 años parados. Evidentemente, hasta gobiernos del PP se han quejado de la infrafinanciación, ponernos Bonilla, por ejemplo, y no está mal, o sea, a mí me parece muy bien que cada uno tiene que defender lo suyo. El problema es que aquí haya agravios o no haya agravios, se ha utilizado para hacer con unos tintes populistas unas demandas que poco tienen que ver con la financiación autonómica. La financiación autonómica es la excusa. O sea, yo me recuerdo por Artur Mas las campañas de cada minuto se van dando dineros a Madrid y el Madrid es roba, que no deja de ser una copia del Roma ladrona de la Liga Norte Italiana. Al final, también tenemos que tener en cuenta que es lógico que una comunidad más densamente poblada y más rica como Cataluña, pues es lógico que haya una transferencia de dinero hacia regiones más pobres de España, pero es que dentro de Cataluña también sucede, o sea, zonas ricas de Cataluña también transfieren dinero a zonas más pobres, como es normal, o sea, no es lo mismo, no cuesta, tú lo has dicho antes, no cuesta lo mismo poner un hospital en Barcelona, que puedes dar en un mismo hospital cobertura a 1 millón de personas o a una cantidad, un ambulatorio lo pones en Sanz y te da cobertura a 30 o 40 mil personas, que no en Castilla-La Mancha o en el interior de la provincia de Lleida, que tienes pueblecitos de 1000 habitantes, que tienes que poner si tienes que poner un ambulatorio para dar cobertura a esas 30.000 personas, tienes que poner lo menos 10 ambulatorios, y eso tiene un coste de médicos, de personal de construcción. O sea, se usa como falacia el argumento de España roba. O sea, ahora ya no se usa tanto porque la cosa se fue un poco de madre, pero es pues lo que despertó, lo que se usó para despertar en el proceso a ciertas personas que eran quizás más reacias. Pero es que tenemos que partir de la base de que estamos en un sistema de solidaridad que no es que se vaya de Cataluña al resto, sino se va de las zonas más ricas, y siempre digo más densamente pobladas, a las zonas menos densamente pobladas. Y eso pasa en todos los niveles. Entonces,
Sí, Me parece una falacia usar este argumento para la y independencia. ciertamente tener visión de futuro porque en el año 1980, cuando se constituye la LOFCA, que era la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, lo cual es interesante porque en el momento de constituirse el Consejo de Política Fiscal y Financiera en España solamente había dos comunidades autónomas, con lo cual evidentemente en ese consejo solamente se sentaba el Estado, la comunidad de Euskadi, porque hay una prelación, un orden jerárquico a la hora de la forma protocolaria. No es que unas comunidades sean mejores que otras, sino simplemente a nivel protocolario, que está el País Vasco primero, luego Cataluña, luego Galicia, luego Andalucía y la última es Castilla y León, además de Ceuta y Melilla. Pues en ese consejo, primero, en el primero se le dijo a Cataluña: ¿quieres un concierto como el País Vasco? Y el señor Trias Y Fargas dijeron que dijo no. no. Y no lo han reconocido hasta 2012, que fue un error. Lo mismo que también se les ofreció un cuerpo de policía semejante a la Archancha. Y Jordi Pujol fue el que dijo: no es bueno ni reprimir a la gente, ni cobrarle impuestos, que lo haga el Estado, y enviamos al grupo catalán al Congreso para que negocie cada año y cada mes lo que haga falta. Y luego se dieron cuenta, curiosamente dicen las malas lenguas, que fue en un partido Madrid-Barça, en el Camp Nou, en donde vio que las fuerzas españolas, llámese Guardia Civil, Policía Nacional, eran las que cubrían el evento, y cuando Jordi Pujol fue a ingresar al estadio dijo: qué bueno sería que aquí estuviera una fuerza catalana como los Mossos de Escuadra haciendo las labores policiales. Y dicen que ese es el momento en el que pensó, y cuando se dio la oportunidad en las minorías del 93 con el señor Felipe González, es cuando se inicia la transferencia de tráfico. No, tráfico, si mal no recuerdo, es del 2007, 2006-2007. No, 2000, 2004, 2007 es cuando los Mossos, no, sí, es cuando cogen las competencias de seguridad ciudadana. Es bastante posterior. Por lo menos aquí la aplicación efectiva. Sí que se empezaría a negociar en aquella época, pero las transferencias de tráfico, yo recuerdo a la Guardia Civil en Cataluña hasta poco antes de yo tener el carnet de conducir, que fue en el 2005. O sea, estamos hablando de 2003-2004 quizás. Y cuando empezaron a montar todas las comisarías de Mossul y se va a la Guardia Civil es 2006-2007. O sea, no hace tanto. Esto me recuerda a, por ejemplo, aquí los Mossos de Escuadra, y para gran parte de la población, pues no se sienten identificados y respetados por esa policía por lo que pasó el 1 de octubre, que se pusieron de lado, o las órdenes políticas que recibieron fueron las que fueron. Pero claro, durante esta ilusión del proceso del separatismo, mucha gente se pensó que ellos tenían la policía de su parte, pero claro, cuando hubo las protestas de 2019 y eran los propios Mossos, o sea, por un lado estaba Torra, perdón, arengando a la gente, apreteu, y por otro lado el consejero de Interior mandaba a los Mossos a pegarles a los que apretaban. Entonces yo creo que mucha gente se cayó del guindo ahí y se dio cuenta y dice: oye, que esta es la nuestra policía, pero a nosotros también nos pegan. O sea, que al final creo que aquí hemos vivido en una histeria colectiva, en una paranoia colectiva, que bueno, es que los cuerpos de seguridad, o sea, la policía es que tiene el uso del legítimo corta, y cuando hay desórdenes ciudadanos, la policía tiene que poner orden, sea la Guardia Civil, sea la Archancha, sean los Mossos, sea la policía activa. Esto funciona Sí. así. Mucha gente se pensaban que los Mossos, porque los políticos, Trapero y Puigdemont y la gente que controla los Mossos utilizaron la policía de una manera política, y mucha gente se pensó que la policía estaba de un lado político, y la policía lo que está es para Cumplir la cumplir ley. la ley. Sí. Y es interesante precisamente el tema de la policía porque hay diversidades a nivel de Estado español. Porque tenemos policía propia, como es la policía de la Chancha y la policía foral de Navarra, que resulta interesante porque surgió en 1928 para el tema de tráfico, es una policía surgida para el tema de carreteras, y en 1962 Franco le quita la competencia y ahora parece que va a recuperarlas. Está la policía de los Mossos de Escuadra. En Canarias se inició en tiempos de Rubalcaba como ministro del Interior, y parece que ahí sigue, a pesar de que sea medio gas, la policía canaria. Pero también ha habido unidades adscritas de la Policía Nacional a las comunidades autónomas, ya sea en Galicia, en Asturias, Madrid. en Aragón, en Valencia, en Andalucía. En tiempos de
Esperanza Aguirre, si no recuerdo mal, hubo un embrión de una fuerza especial que podía haber continuado a ser una policía autonómica, a pesar de que supongo que la crisis económica y otras circunstancias no acabaron cuajando. Yo, por ejemplo, yo que he vivido en Bélgica y en Holanda, yo comparo mucho el modelo policial español con el modelo de otros países. Por ejemplo, si ir más lejos, Alemania la policía depende de los Länder. Al final, una cosa que para mí es muy importante, no se utiliza la policía como una fórmula identitaria, como decirlo, tenéis policía propia, tenéis un país. No, la policía va igual. Otra cosa es que el control de la policía sea del Länder de turno, pero tú, como ciudadano, tú ves que es la policía. Por ejemplo, en Bélgica yo lo siento mucho, me gustó mucho vivir en Bélgica, pero para mí Bélgica destaca por ser el estado fallido más exitoso del mundo. En la propia ciudad de Bruselas hay 12 cuerpos de policía diferentes. Tú vas por la calle y todos los coches, si tú no tienes el ojo hecho porque estás de turista allí, tú ves que todos los coches ponen politie, police, en los dos idiomas, con la misma serigrafía, y debajo del nombre pone el barrio al que pertenece la policía. Yo, por ejemplo, la zona donde yo vivía era la policía del barrio de Montgomery, que era el barrio de Etterbeek y los Volubés agrupados, pero tú te ibas al centro de la policía de Ixelles, te ibas al otro lado de la policía del centro, la policía de Molenbeek, o sea, 12 cuerpos de policía en una ciudad. Pues pasó lo que pasó en 2016, que ahora se está juzgando. A nivel nacional, o sea, la policía nacional belga y la policía local llevan la misma identificación. Entonces tú, como ciudadano o como usuario de la policía, tienes una seguridad que sabes que es la policía. No como aquí, por ejemplo, que los Mossos de Escuadra ponen Mossos de Escuadra en grande y solo policía en pequeñito. Si yo pienso en un turista extranjero que viene aquí, yo creo que un cuerpo de policía no está para mostrar que eres un estado, para mostrar historias, está para proteger a la gente. Y yo creo que es importante que haya cierta uniformidad. O sea, en Bélgica, por ejemplo, tú diferencias a la Policía Nacional de la local porque uno lleva una franja naranja. En Holanda toda la policía va igual, la local y la nacional va igual. En Francia sí que, como un estado más centralizado, sí que tiene una diferencia clara entre la gendarmerie, que sería como nuestra Guardia Civil, o la Policía Nacional. En Italia, salvo las policías locales, es que también es otro tema. Aquí cada policía local tiene un color diferente. Entonces, la crítica, el resumen, es que se utilizan las policías como una estructura de Estado, como para decir yo soy más porque tengo una policía propia. Yo no veo mal que siempre que haya coordinación, que es un problema que se ha quejado con los Mossos y que no se utilice políticamente, pero yo pienso más desde el punto de vista del ciudadano, que lo más importante es que la policía está al servicio del ciudadano y que sea fácilmente identificar y que haya coordinación entre ellas, más que utilizarlos como una estructura de Estado. Luego, si es más factible que sea la Policía Nacional o es más factible que sea una policía propia, eso ya debe depender únicamente de criterios técnicos, no de otras atribuciones. Sí, resulta interesante que llevemos 1 hora y cuarto y no hayamos hablado ni de la fórmula de Estado, porque sería una de las cosas que ha habido relativo a la posibilidad de una reforma constitucional por el tema de la llamada ley sálica, a pesar de que hay algunos que dirían estás equivocándote históricamente porque no era así, no se llamaba de esa manera. Vamos, el asunto de que las mujeres tienen que hacerse a un lado y los hombres tener la primacía a la hora de la herencia de la jefatura del Estado, lo cual ciertamente lleva a una disfunción histórica en el ámbito de España, como es el asunto de que en 1833 se va a una guerra civil, la primera carlistada, por el hecho del derecho de la futura Isabel II, que entonces era menor de edad, prácticamente una recién nacida, a tener la herencia de Fernando VII, el felón, y quitárselo a Carlos María Isidro, que era el pretendiente carlista. Y tenemos una situación en la que, si se hubiera aplicado ese precepto, ahora la reina de España sería Elena. Y Marisela. Rey consorte. Sí, pero es que la propia primacía del varón en la sucesión de la corona va en contra de la propia Constitución, donde se proclama la igualdad de hombre y mujer. Es una paradoja. Es una paradoja, porque en teoría hay una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Tan paradoja, no puede haber discriminación. Tan paradoja como, a pesar de que no sea un tema constitucional, si se aprobara la ley trans tal y como está,
Sofía solamente tendría que ir a un registro, decir que es varón, no tendría que cambiarse el nombre, no tendría que hacer ninguna operación, y entonces tendríamos el lío montado, porque entonces Sofía sería la princesa o príncipe de Asturias, quitándose los a Leonor, que solamente podría recuperarlos Bueno, diciendo que ella también es varón. eso te iba a decir, la solución es sencilla, pero sería un despropósito. Sería un completo despropósito. Yo entiendo que ese tema puede haber un acuerdo político para renovarlo, lo que puede haber partidos que estén en contra de la monarquía, pero yo creo que eso sería de fácil aprobación. Pero claro, eso supone, es procedimiento agravado porque estaba el título de la corona, lo que supone 2/3 que se podrían conseguir, disolución de la Cámara, nuevas elecciones, 2/3 y no sé si disolución otra vez, me parece que ya no, pero supondría tirarle la legislatura por la borda y a ver Sí, quién, uno, a ver quién tira la legislatura por la borda solo por esto, dos, en un referéndum de estos, te puede salir rana. sí, O sea, uno, eso el sí. referéndum te puede salir rana porque la gente lo puede usar para protestar, y dos, eh, una elección general, es que el problema es que yo entiendo que esto se cambiará cuando se vaya a hacer una reforma más profunda de la Constitución, meterás esto. Sí, No es un tema que haya sido la urgente, garantía, pero la garantía seguramente sea que el sistema es agravado, pero la idea de en que este caso es una los pega. políticos no se van a meter en esto porque no están tan locos. Hemos visto reformas de estatutos, eso es cierto que hay una diferencia entre nacionalidades y regiones, es el hecho de la consulta popular posterior a la hora de ratificar el estatuto. 13 regiones no tienen el estatuto ratificado por la ciudadanía, sino por órganos legislativos. Hemos visto reformas, estatutos exclusivas para esto, para el tema de los aforamientos, es decir, abrir el melón de reforma estatutaria única y exclusivamente para quitar los aforamientos en Cantabria, en Aragón y puede que en alguna otra comunidad. Que dices, ya que estás, pues si tienes que hacer algún ajuste, pues aprovechas y no, no, solamente para los aforamientos. Y dices, hombre, Sí, pero es lo que tú dices, no hubo un referéndum después. mm, Y por ejemplo, aquí en Cataluña, donde se votó la Constitución del 2006, yo voté en esa Constitución, la Constitución, perdón, el Estatuto de Autonomía del 2006, luego la participación de un estatuto tan demandado, la participación no llegó al 50%, que eso nos debería hacer reflexionar. O sea, y el problema es que aquí, por ejemplo, no había que disolver el Parlamento para esto, o sea, simplemente era un referéndum. Con lo que no es tan complicado. El problema que yo veo que nadie va a aplicar esta reforma es por la sencilla razón de que tú imagínate ahora que Pedro Sánchez, imagínate que ahora hacemos esta reforma de la ley, porque se ha aprobado la ley tras, vamos a cambiar la Constitución. Te cambia el panorama político. O sea, nadie lo va a hacer solo por esto. O sea, sí, ni siquiera tiene que se ha haber una quitado, necesidad más imperiosa. ni siquiera se ha quitado lo de los discapacitados por no abrir el melón. Pues es lo mismo. Es que como ahora el melón, a ver cómo lo cierra. El problema es que es complicado. Pero bueno, yo entiendo que al final, volviendo a lo que hablábamos en el principio, tarde o temprano se tiene que. Yo creo que la Constitución no se derogará, pero yo creo que tarde o temprano se tendrá que actualizar alguna cosilla. No veo el consenso ni la necesidad a día de hoy, pero entiendo que dentro de unos años igual sí toca abrir ese melón. Y yo entiendo que será el momento donde se apliquen este tipo de reformas. Y igual se actualice con el tema de los derechos digitales, como tú bien has dicho, la Unión Europea. Yo entiendo que igual esto sí que llegará un momento, pero mientras no haya esa necesidad imperiosa. El ejemplo es, por ejemplo, se cambió la Constitución por un tema de una crisis, por el techo de gasto. Pero claro, fue procedimiento normal, no fue el agravado. Entonces, el ordinario, Ya, perdón. pero Entonces, si hubiera habido. Pero, ¿por qué no estaba Podemos? Si hubiera estado Podemos en ese momento, por ejemplo, o hubiera sido cuando se metió la LOAPA al Constitucional a través de 50 diputados, si hay 50 diputados pueden pedir que a pesar de que sea procedimiento simplificado como es el de el año 2011, pueden pedir que eso se someta a votación de referéndum. cierto. Pero al final, Podemos que tiene 30 y pocos diputados y entre CUP y cosas de esas igual llegaban, pero al final hay mecanismos de presión para que eso no suceda. Entonces, no lo sé. O sea, habría que ver el panorama político en el momento que toque hacer este tipo de reformas. Pero sí que existe ese riesgo, como bien dices. Sí, porque
Claro, luego la ciudadanía, si no está acostumbrada a hacer consultas y referéndums, utiliza el referéndum para meter una patada en el como una gobierno protesta. oportuno. Que es, por ejemplo, lo que pasó en 2005 con Francia. No fue una patada contra la Constitución Europea, sino una patada dentro de los propios conservadores entre Sarkozy y Chirac, por ejemplo. Estaba ese vínculo también. El problema de los referéndums es que o los convocas para ganarlos o no los convoques. Mira lo que le pasó a Cameron. Por dar una patada adelante, por acallar las voces del ala más conservadora y eurocéntrica de su partido, se ha ganado el Reino Unido con el referéndum del O Brexit. en el año 1986, el referéndum de la OTAN, en donde por aquellas cosas de queremos que Felipe González pueda perder, Alianza Popular, luego Partido Popular, dijo, siendo atlantistas, que es lo más cachondo, dijeron, nosotros nos abstenemos. Incluso alguna voz dijo, votemos que no. Bueno, estás utilizando de manera partidista un referéndum sobre una organización supranacional. Bueno, pero es que también es cierto que en aquella época del OTAN de entrada no, a ver a Solana, el secretario general de la OTAN, pues el cambio de opinión fue considerable. El tema es, yo no soy una persona, no soy una persona partidaria de los referéndums, solo cuando son cambios muy imprescindibles. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho. Tenemos la democracia representativa donde pagamos a unos políticos un buen sueldo para que ellos tienen un trabajo que es, yo como ciudadano, yo no tengo tiempo de leerme, por ejemplo, yo no me considero adecuado para votar una ley de sanidad. ¿Por qué? Porque no estoy preparado sobre el tema y no tengo el tiempo para leerme y documentarme. Para eso pagamos a los políticos que se supone que tienen que hacer eso y votar informados. Yo, o sea, no me considero válido para votar algo sobre lo que no me he podido informar, por mucho internet y por muchas facilidades que hay hoy en día que no las había hace 40 años. Cuando tú lo votas a referéndum, lo sometes a referéndum, te puedes encontrar que los ciudadanos te voten a favor de bajar los impuestos y a favor de aumentar el gasto. O sea, no, yo quiero más inversiones, pero quiero menos impuestos. Entonces sería ingobernable. Yo creo que los referéndums tienen que ser tras un debate social muy sosegado y muy informado para temas, por ejemplo, la Constitución sí, un estatuto de autonomía sí, un tema de temas importantes y trascendentes para la nación. Evidentemente se tienen que votar referéndum, pero con un debate previo para que la gente se pueda informar, se haya discutido todo y cuando la gente vaya a votar no vote por voy a darle una patada al culo al gobernante de turno, sino votas por el tema. Y eso lamentablemente, como hemos visto en otros lugares del mundo, no sucede. Pero ahí te puedo hacer una puntualización y es importante porque la cuestión técnica y normativa que regule cada procedimiento es importante, porque has dicho, puede ser que la ciudadanía vote por quitar impuestos y poner más gasto, ¿vale? Puede suceder, si por ejemplo haces 4 referéndums de diversos temas que coludan a la idea de que si votas sí al primero estás implicando una bajada de impuestos y si votas sí al tercero y al cuarto estás implicando mayor gasto, pero en un ayuntamiento con 21 concejales, donde el ayuntamiento, el equipo de gobierno tiene 10 concejales y necesitas apoyarte en algún partido de la oposición para sacar las cuentas adelante, te puedes encontrar con que en el procedimiento de presupuestos haya partidos de oposición que te pongan enmiendas presupuestarias de bajada de las tasas o que te pongan a subir el nivel de gasto, porque te dicen quitamos esta partida pero ponemos esta otra en otra enmienda, pero para eso necesitas un equilibrio a la hora de el interventor le diga a ese grupo municipal, vale, me quitas de esta pero me lo pones en otra, y si me pones más tienes que detraerme de una partida para que el presupuesto esté equilibrado, porque si en la oposición se une, esos 11 de oposición, en el trámite parlamentario te puedes encontrar que cuando estás 100 de ingresos y 100 de gastos, puedes encontrarte 20 de ingresos y 180 de gastos. Y dices, hombre, la oposición me ha hecho un roto aquí. Ese principio creo que habría que trasladarlo a la hora de, cuando haces algo, regularlo de una cierta manera para que pueda ser viable, no a lo loco. Lo veo complejo, entiendo lo que me quieres decir, pero lo veo complejo, veo bastante más factible. A ver, el ejemplo que me has puesto es típico de un ayuntamiento donde van a hacerse la puñeta
pero en la vida real esto pasa menos de lo que debería. Pero, por Sí, ejemplo, un en la vida tema real, que yo he si criticado no mucho, tienes una mayoría en ese ayuntamiento, lo que hacen es prorrogar el presupuesto y a correr. sí. Yo lo que he visto, un tema que critico mucho, por ejemplo, pasó Podemos, lo defendía aquí mucho en mi municipio, en Vilaseca, el tema de los presupuestos participativos. Ah, porque tenemos el poder de elegir, patatín, patatán. Al final, el presupuesto participativo significa, yo lo veo, voy a ser muy bestia, es una forma de subvertir la democracia. ¿Por qué? Porque cuando se han celebrado esas votaciones, no ha votado más del 2 o el 3% de la ciudadanía. Y al final lo que consigues es que grupos muy organizados y muy movilizados, perdón, porque al final la gente tiene sus trabajos, la gente está en su poder del día a día, pues este grupo muy organizado desvíe subvenciones o dinero público para sus preferencias que no corresponden con la preferencia de la ciudadanía. Porque ya te digo, o sea, me estaba quejando antes que el referéndum del Estatuto de Cataluña en 2006 no votamos el 50% de los catalanes, es que en un presupuesto participativo, y no es una excepción de mi municipio, es la regla común, los porcentajes de participación son bajísimos. Entonces está muy bien darle la voz a la ciudadanía. Yo, por ejemplo, un referéndum consultivo sí lo veo bien, porque lo que haces es meter presión política, pero al final quien tiene el poder de decisión y quien tiene la responsabilidad y el tiempo son los políticos. Y ojo, si los políticos no lo hacen bien, cuando se les acaba el término, a la calle. O sea, que al final los políticos tienen que pasar unas cuentas con la ciudadanía. No va de que durante 4 años hagan lo que quieran. Yo en referéndum consultivo lo veo bien, pero el problema de los referéndums para todo es, uno, la falta de tiempo para votar informadamente, y si no votas informado no hay democracia que valga, sino que votas por una sensación. Y dos, el tema de que a la hora de la verdad la ciudadanía demuestra de que no suele estar interesada en estos procesos, salvo alguna excepción que pocas conozco. La ciudadanía suele decir esto es nuestro trabajo. O sea, es una forma de que los políticos, porque si hacemos referéndum para todos, ¿para qué queremos a los políticos? Es una pregunta que hago, y se supone que a los políticos les pagamos porque se documentan, porque negocien, porque voten informados, cosa que un ciudadano a pie, si yo me tuviese que dedicar a votar, a prepararme para las votaciones, no podría trabajar. Esto pasaba en la antigua Grecia, con la gente que era con los que eran ricos, porque ya se dedicaban a eso. Sí, digamos que como yo tengo un Entonces, es un máster tema en democracia participativa, pues alguna cosilla sé sobre esto y creo que sí, habría algunas fórmulas que podrían ser interesantes. Por ejemplo, esa de referéndum en la consulta, que se suele llamar a la hora de algo previo para calibrar. Oye, es que queremos iniciar este proceso, que se haga esto, que se haga lo otro, o impulsar esto. Y alguien dice, pero esto le interesa a la gente, ¿en serio le interesa? Vamos a ver qué interés tiene. Y entonces se consulta a la ciudadanía a ver si tiene interés o no, y si le dicen que sí, pues vale, pero entonces puede pasar que digan, es que no nos interesa una mierda. Y la ciudadanía expresamente es la que te dice, váyanse al cuerno, pero si esto le interesa al 2%, asunto cerrado y clausurado, y ya está, directamente por la ciudadanía. O si hay algún tema que ratificar, pues ciertamente también por el tema de la consulta referendataria. Eso puede pasar también. Con lo cual, ciertamente, habría que darle la vuelta y ponerlo blanco sobre negro en una normativa como se hace a nivel local, y evidentemente meterlo también en la Constitución. Son un montón de cosas que al fin y al cabo puedes ir generando oportunidades que no estaban en 1978 y que el tiempo ha derivado, que son cosas que se pueden hacer. Estoy completamente de acuerdo contigo en esto. O sea, al final, en democracia participativa sabes bastante más que yo. Yo creo que es bueno abrir la participación a los ciudadanos, pero tampoco es que los políticos limitan de sus responsabilidades. Y esto para vosotros, como lo habéis votado, es vuestra responsabilidad. Pagamos a los políticos por algo. Es que en este país hubo un determinado tiempo donde, sobre todo Podemos y estos nuevos partidos, se defendió de que la democracia directa era la única que valía. Y oye, la democracia directa tiene sus pegas también, o sea, no es ideal. Y Suiza no es un sistema de gobierno ideal. El sistema de gobierno de Suiza, por ejemplo, que tiene mucha democracia directa, es adecuado para Suiza, por las características del país, por las características históricas y sociológicas. Pero también es cierto que la capacidad de decisión de un país como Suiza no es rápida. Pero bueno, al final es un tema
de debate interesante. Sí, precisamente por ir dando una forma de cierre a este amable y simpático conversatorio, la lección que saco directamente de eso que dices respecto a Suiza, que es la que yo tengo respecto a la historia de la foralidad, es la idea de que cada cual se debe buscar su propio camino hacia la norma y la constitución a la hora de establecer, sí, derecho comparado, sí, pero al fin y al cabo lo que le viene bien a uno es lo que uno ha acabado construyendo a No lo le tiene largo por del qué venir tiempo. bien al otro. ¿No? Yo entiendo que tiene que haber unos marcos, unos principios comunes de democracia, de representatividad y que todos estos derechos se cumplan, pero lo que funciona en Estados Unidos no tiene por qué funcionar en Europa. Entonces yo creo que es importante adaptar la norma y el funcionamiento de la norma a la realidad de cada territorio a ser gobernado. No podemos copiar un modelo y saliéndonos del tema y yendo a las relaciones internacionales, que es lo mío, se intentó aplicar la democracia tal cual, por ejemplo, en Irak y en Afganistán, y no funcionó. ¿Por qué? Por las realidades históricas. ¿Eso quiere decir que esos pueblos están condenados a vivir en dictadura? No. Pero todo necesita su cauce, su terreno de adaptación y no puedes copiar un modelo de éxito en un sitio y directamente en otro. O sea, es mucho más Sí, complejo que todo esto. precisamente por eso puedo recomendar el libro de Benazir Bhutto, póstumo, lamentablemente, porque fue asesinada cuando fue a ser publicado y cuando ya salió al mercado ya estaba muerta, pero se llama Islam, Democracia y Occidente, en la traducción al castellano, que precisamente habla de eso, de la compatibilidad dentro del primer tercio del libro, habla del Islam y la democracia, lo cual ciertamente es una lectura creo que interesante para aquel que piense, no, como los casos que has dicho, en Irak, en Afganistán, la democracia es incompatible con el Islam. No, una musulmana de Pakistán, de un país con elemento conflictivo, Baluchistán, el tema de los talibanes afganos, bueno, un montón de problemas, establece en ese libro una forma explicativa de por qué es importante ir al núcleo del conocimiento de cada pueblo a la hora de establecer su vía de acceso a la democracia. No una estandarizada, sino la de cada cual. Efectivamente, para generalizar, yo no creo que haya pueblos, como se dice por ahí, y ahora, por ejemplo, con el tema de Rusia, se dice, no, es que Rusia no puede vivir en democracia. No. El problema, tú tienes que conocer la historiografía y la sociología rusa de cómo para ellos la democracia es el periodo de Yeltsin, que fue muy nefasto desde el punto de vista económico, que estaban muy mal económicamente y un punto de vista de inseguridad, y el dictador que tienen ahora, pues durante unos años les dio esa estabilidad que le habían perdido. Entonces, en la historiografía del ruso medio relaciona democracia con caos. ¿Por qué? Porque ahí lo que sucedió en aquella época fue que la transición, todos los países que han cambiado del sistema comunista a uno capitalista han pasado una etapa de transición muy dura. Incluso en Alemania del Este hubo mucha subvención por parte de Alemania del Oeste. A día de hoy la diferencia es notable. En los Balcanes ha habido también crisis en la transición de sistemas. En Europa del Este también. Entonces hay que conocer la realidad de cada país para encontrar esa vía de acceso a la democracia. No es que, como digan, no, es que están condenados a vivir en un sistema autoritario porque la religión, la cultura, no. Pero lo que funcionó en Europa occidental tras la caída de los regímenes autoritarios de la Segunda Guerra Mundial no tiene por qué funcionar en Europa del Este. Y lo que funcionó en Europa del Este para, por ejemplo, países como Polonia, República Checa, que han asumido perfectamente los estándares democráticos, prácticamente la mayoría de Europa del Este, menos el retroceso que estamos viendo en Hungría, estos modelos no los puedes aplicar en Afganistán o en Irak. O sea, tienes que conocer muy bien la realidad cultural, histórica y sociológica de cada país para encontrar ese camino a la democracia. Entonces yo creo que este libro acabo de tomar nota y creo que es muy interesante de leer. Sí, creo que te gustaría. Y ciertamente podemos concluir que en principio podemos dar una buena nota a la Constitución y a los constituyentes, porque ha dado un periodo de estabilidad, mal que bien, con sus dificultades y altibajos, pero parece que ha habido un periodo de paz y prosperidad en el ámbito del Estado español y por lo tanto dejando de lado la idea de que hay que actualizarla, un poco como dijo Jefferson, que cada generación debe poder encontrar su propio camino, pues en principio ha sido una historia de éxito la que se conmemoró ayer.
Pues entonces yo creo que es muy interesante que reivindiquemos este éxito, no sin cerrarnos la Constitución. Yo creo que es plenamente vigente, pero tampoco hay que amarrarse a la Constitución como única forma de funcionar. La Constitución es una herramienta útil mientras sea vigente y en el momento que deje de serlo o que necesite actualización, pues tendremos que sentarnos a actualizarla y alcanzar un consenso por lo menos como el anterior. Sí, Pero yo creo en que el es caso, importante ponerlo en valor. en el caso del País Vasco, a pesar de la disposición derogatoria segunda que establece la eliminación de las leyes forales abolitorias de 1839 y 1876 y establece la disposición adicional primera de respeto y amparo de las instituciones forales, solamente fue aprobada por un 30,86% del censo vasco, lo cual evidentemente significa que hay que hacer un esfuerzo especial en el País Vasco si en un futuro se quiere hacer una ampliación del consenso constitucional, lo cual seguramente vendrá muy bien porque vendrá precedido de negociaciones políticas a la hora de ampliar el caudal político refrendatario de cualquier reforma o nueva constitución que pueda venir. Mientras se haga de esta manera, con un propósito de meter a la máxima gente posible dentro de la Constitución y no como un arma política, saldrá bien. Si se hace, el problema es que soy bastante escéptico porque veo el taraná político que tenemos hoy en día, y si se hace algo así, por eso creo que no toca hacerlo, va a ser el contrario. Entonces, quiero pensar que en este país, al final, en las horas difíciles, demostramos estar a la altura y en el momento que toca abrir este melón, se hará bien. Quiero tener esa confianza ya para finalizar. Bien, pues ha sido muy agradable e interesante. A los que lleguen aquí, pues que dejen el comentario que consideren oportuno y muy agradecido que hayas podido participar. El placer es mío, Juan Carlos, muchas gracias por invitarme y a tu disposición, y pues lo mismo, encantado de leer los comentarios de la gente que nos vea. Sin más, gracias. Volveremos.